Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, amigos que nos ven hoy en el programa Ministerios a su alcance, un nuevo programa, gracias a Dios. Saludos y bendiciones para todos los que están en este momento sintonizados con Radio Costa Rica 930 AM, o los que nos van a estar escuchando y viendo por el Facebook Live de Radio Costa Rica o el canal de YouTube Ministerios a su alcance CR. Lo pueden ver en YouTube inmediatamente después de terminar el programa en vivo. Ahí están todos los programas, los puede localizar como Ministerios a su alcance CR en YouTube a la hora que usted prefiera y el día que usted prefiere. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy seguimos con el programa de Ministerios a su alcance. El tema que se ha venido desarrollando es la realidad del Espíritu Santo. La realidad del Espíritu Santo. Hoy es la parte número 11 de este tema sobre la realidad del Espíritu Santo. El subtítulo que tenemos hoy es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, como quiera llamarlos. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla sobre los dones del Espíritu Santo. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Estuvimos hablando específicamente sobre el primer fruto, que es el amor. Bueno, antes de iniciar el programa, voy a hacer una oración para poner este programa, valga la redundancia, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Te pedimos que tomes control, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar y te pedimos que tome el control absoluto desde este mismo momento hasta el final del programa. Y que tú, Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, le hables a muchas personas que están hoy en día pasando situaciones difíciles, que están en alguna adversidad, en alguna aflicción, en algún problema, que tú los ministres hoy, los toques y les hables a través de tu palabra, porque sabemos que tú estás en tu palabra y lo que vamos a hablar hoy es la palabra de Dios, la realidad del Espíritu Santo con el tema los dones del Espíritu.
Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hacer unos saludos. Voy a enviar unos saludos a algunas personas que nos han estado escribiendo. De hecho, ya tenemos algunas peticiones de oración. Ya estamos saliendo a lugares a orar por personas. Un saludo para Juan Rafael Zúñiga Rodríguez y Noé Tenorio, que nos ven, están sintonizados en Playas de Jacob, en Garavito, Costa Rica. Y recordarle a Juan Rafael y a Noé que próximamente vamos a estar allá. Ministerios a su alcance va a estar allá en Jacob. Tenemos ahí una misión. Vamos a ir a una casa a orar por una situación ahí especial que está pasando una familia, y entonces estamos coordinando para próximamente estar allá en Jacob. Muchas gracias. Un saludo también para la gente de Grecia, don Enrique Molina y Cristian Vargas. Un saludo para ellos desde acá con mucho cariño hasta Grecia. También al pastor y a su esposa Jessica, al pastor Michael de la iglesia Génesis en Guadalupe, Michael García y su esposa Jessica, un saludo muy especial de parte de Ministerios a su alcance. Para la señora Marianet Sánchez, que ella está sintonizada nos ven los programas de YouTube desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar ya en el tema. Hoy estamos con los dones del Espíritu Santo. Y esto está en Primera de Corintios. Voy a ir leyendo una parte y vamos a ir analizando vamos a ir analizando lo que nos va diciendo, porque tenemos 9 dones del Espíritu. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 12. Repito, si usted quiere seguirme o este estudio sobre los dones del Espíritu Santo, me gustaría que tome su Biblia y la abra en Primera de Corintios 12. Todo el capítulo se refiere a esto, a este tema de los dones del Espíritu Santo. El capítulo 12 vamos a estar hablando hoy. Dice Pablo así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie que exclame Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Aquí nos está diciendo sobre... Él habla de 3 tipos de dones y ministerios. Tenemos los dones que estamos hablando hoy. Bueno, voy a hacer mención también de los otros, porque están, para ir en un orden, están los dones del Padre, o los carismas del Padre. Los del Señor Jesucristo, que son los ministerios, eso ya es un oficio para servicio a los miembros de la iglesia. Y están los dones espirituales, que es el tema que estamos viendo hoy. Pero voy a
voy a darles una referencia de dónde están estos otros carismas que nos habla la palabra y cuáles son. Pero así muy rápidamente, después vamos a estudiarlos más detalladamente. Más detalladamente los vamos a estudiar cada uno. Hoy vamos a estudiar lo que son los del Espíritu Santo, ya que el tema que hemos venido desarrollando es la realidad del Espíritu Santo. Dice que los dones de la divinidad, o sea, los dones del Padre aquí, muchos consideran útil la clarificación de las funciones específicas que cada una de las personas de la Trinidad desempeña en la dispensación de los dones a la humanidad. En sus orígenes, como es natural, nuestra existencia, la vida humana, la debemos al Padre. Eso está en Génesis 2:7, en Hebreos 12:9, quien también entregó a su Hijo unigénito como redentor de la humanidad. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna con Él. Desde el punto de vista de la redención, Jesús es el dador de la vida eterna. Eso lo puede buscar usted. No lo voy a ver ahora porque vamos a hacer un programa más adelante sobre la vida eterna, que es muy importante. Pero aquí, desde el punto de vista de la redención, Jesús es el dador de la vida eterna. Eso está en Juan 5:38, usted lo puede anotar para que después lo busque. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 38 al 40. También en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Dio su vida y derramó su sangre para ser acreedor de ese privilegio. Eso lo tenemos en Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. En Efesios 5, voy a ir con calma para que usted anote estos pasajes bíblicos que son muy importantes. Dice que Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para ser acreedor de ese privilegio. Evangelio de San Juan, anótelo, capítulo 10, versículos 17 y 18. También lo tenemos en Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 25 al 27. Aún más, el Padre y el Hijo enviaron juntos, oiga, el Padre y el Hijo enviaron juntos al Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 17 al 33. Voy a repetir porque es muy importante. El Padre y el Hijo Jesucristo enviaron al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos dé guía, nos dé dirección. Cuando estamos en una aflicción podemos clamar a ese Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Él va a hacer la obra, nos va a dar la solución a ese problema, a esa aflicción que diariamente en alguna u otra situación hemos tenido. Así es que tenemos a quién recurrir, al Espíritu Santo, a fin de hacer avanzar la obra de la redención por medio del ministerio del culto, el magisterio de la iglesia y la evangelización. Una de las funciones importantísimas, fundamentales del Espíritu Santo es la gran comisión, la evangelización. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, le vamos a hablar a otras personas de Jesucristo. Le vamos a hablar que solo en Jesucristo vamos a tener vida eterna. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 12, del versículo 3 al 8, tenemos los dones o carismas dados por el Dios Padre. Dice así, Romanos, anótelo, capítulo 12,
del versículo 3 al 8, describe una serie de dones dispensados por Dios como Padre. Después vamos a hacer un análisis en los siguientes programas sobre los dones o carismas del Padre, los de Jesucristo, que son los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy vamos a ver los espirituales, los del Espíritu Santo, porque todos son espirituales, pero unos dados por el Padre, otros dados por el Hijo Jesucristo y otros dados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un análisis de cada uno y cuáles son sus funciones. Y todavía, mejor aún, ¿para qué son? ¿Para qué son los dones? Vamos a ver cuáles son esos dones y para qué son esos dones en nuestras vidas, para aplicarlos en nuestras vidas, para edificación de la iglesia, pero vamos a desarrollarlos uno a uno, basándonos en ejemplos bíblicos y personales. Entonces, Romanos 12, del 3 al 8, describe una serie de dones dispensados por Dios como Padre, los cuales parecen identificar con motivaciones básicas, esto es, inclinaciones inherentes a cada persona según las cualidades que les concedió el Creador desde nuestro nacimiento. O sea, nosotros nacemos ya con dones, nacemos ya con carismas. Tenemos dones y carismas desde nuestro nacimiento. Bueno, voy a avanzar acá para decirles cuáles son, porque sí es bastante extenso esto. Bueno, no importa, esto es fundamental, en realidad es algo de mucha ayuda, conocer los carismas y las funciones. Entonces voy a darles aquí más, los del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo. Lo más común es encontrar una combinación de varios dones. Son diferentes rasgos de cada don presentes hasta cierto grado. Mientras que a la vez uno es el rasgo dominante en la persona. Sería un error pensar que uno cumple con el llamado bíblico o procurar los mejores dones, como está en 1 Corintios 12:31. Pablo nos exhorta a que busquemos los mejores dones, o que pidamos los mejores dones. Entonces, aunque solo se manifiestan, o sea, se mencionan 7 categorías en los del Padre, porque en los del Espíritu Santo son 9. Entonces, estamos hablando de los dones o carismas del Creador, del Dios Padre. Se mencionan 7 categorías. Al observarlos vemos que a pocos individuos se les puede describir con un solo don. O sea, tenemos varios dones o varios carismas. El Dios Padre nos ha dado varios carismas desde nuestro nacimiento. Lo más común es encontrar una combinación de varios dones con diferentes rasgos de cada don presentes hasta cierto grado. Dice, si se limita a desarrollar uno o más de los dones del Creador mencionados en estas categorías, estos dones que Dios nos da para ocupar nuestro lugar en su creación son la base. En el segundo lugar, en 1 Corintios 12, del 7 al 11, se relacionan los 9 dones del Espíritu Santo. Su propósito es específico y es lo que vamos a ver hoy. 1 Corintios 12, del 7 al 11, se relacionan los 9 dones del Espíritu Santo. Su propósito, o sea, ¿para qué? Es específico, es para provecho del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo,
Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, que es la iglesia. Y estos dones son para provecho de cada miembro de su iglesia, que somos nosotros. Se relacionan los 9 dones del Espíritu Santo. Su propósito es para provecho del cuerpo de la iglesia. Provecho significa reunir, beneficiar, favorecer. Lo cual ocurre mientras la vida colectiva del cuerpo se fortalece y se expande por medio de su ministerio evangelístico. O sea, la gran comisión, llevar la palabra de Dios. Acuérdense que cuando la iglesia primitiva fue esparcida, después de que mataron a nuestro Señor Jesucristo, Felipe fue a Samaria y Felipe empezó a predicar la palabra de Dios y empezaron a ocurrir milagros, sanidades, prodigios, señales. Esa es la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque Felipe estaba predicando la palabra. Felipe, el evangelista. Normalmente el evangelista es acompañado de prodigios, de señales, de milagros. Porque por un milagro que Dios hace, un milagro del Espíritu Santo, puede convencer al inconverso. Lo puede convencer de la realidad de Dios, de la realidad del Espíritu Santo. Y pueden hacer hasta una iglesia. Una vez fui a Palmitos de Naranjo y ahí en una oración Dios hizo un milagro. Bueno, en realidad fue sanidad, fue el don de sanidad. Sanó a un muchacho de un problema en un brazo, que él no podía levantar el brazo de acá porque tuvo un accidente en motocicleta. Al terminar la oración y se oró por esa persona específicamente, y ya el muchacho podía levantar su brazo. O sea, y ahí nació una iglesia por ese milagro. O sea, es lo importante, lo fundamental, lo trascendental de que los dones del Espíritu Santo nos acompañen en nuestras vidas. Para eso tenemos que tener una relación especial. No es tanto una relación especial, es tener ese tiempo para estar con el Espíritu Santo, estar a solas con el Espíritu Santo, como se lo he dicho en otros programas. La palabra dice, Jesucristo dice, nos enseña, cierra la puerta para orar, es para estar en esa intimidad con el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a hablar de muchas maneras, nos puede dar un pasaje bíblico. Tal vez estás desarrollando algún tema importante y el Espíritu Santo te va a hablar a través de ese tiempo de intimidad, de ese tiempo de comunión con Él. Es fundamental esto. Ok, continuamos acá con el tema de los dones. Ok, los del Espíritu Santo. Ahí habla, ahora lo vamos a desarrollar. En Corintios 12, del 7 al 11, 1 Corintios 12, del 7 al 11, están los 9 dones del Espíritu Santo, que son para provecho de la iglesia. Estos 9 dones están a disposición de cada uno de los creyentes, pues el Espíritu Santo es quien lo reparte. No se debe adoptar una actitud pasiva ante ellos, sino desearlos y buscarlos activamente. En tercer lugar, los dones dispensados por el Hijo de Dios constituyen el fundamento que garantiza que las primeras 2 categorías de dones se aplican al cuerpo de la iglesia. Efesios 4, del 7 al 16.
No solamente indica que estos dones los ha dado Cristo a la iglesia de acuerdo con su propósito. El ministerio de los líderes es equipar al cuerpo de Cristo ayudando a cada persona a que reciban, en primer lugar, a que perciban el lugar que el Creador les ha reservado de acuerdo con las cualidades con que los ha dotado y las posibilidades de que la salvación les ofrece ahora para la realización del propósito divino en sus vidas. Número 2, para que reciban el poder del Espíritu Santo y comiencen a responder a los dones que cada creyente recibe a fin de expandir sus capacidades innatas en aras de llevar a cabo su ministerio redentor, edificar la iglesia y evangelizar al mundo. O sea, Dios anda buscando personas que puedan llevar la obra de Dios a todo el mundo. Y eso lo hemos visto en programas anteriores. Tenemos la gran comisión en Mateo 28. En Marcos 16, del 15 en adelante, dice: ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es parte, función, es muy especial del Espíritu Santo, es la gran comisión, es parte para la cual el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros, para que llevemos el Evangelio a toda criatura y esa criatura pase a ser un hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y somos sellados como propiedad de Dios. Lo he comentado en algunos programas. A la luz de lo anterior, examinamos las siguientes categorías de dones claramente identificadas o dispensadas del Padre. En Romanos 12, del 6 al 8, tenemos los dones o carismas del Padre. En Efesios 4, 11, tenemos los del Hijo Jesucristo, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los del Espíritu Santo, que es los que estamos viendo ahorita, o vamos a ver, más bien lo hemos comenzado. En 1 Corintios 12, del 8 al 10. Bueno, ahora vamos a hacer una mención aquí. Vamos a ver los del Padre, dice, puede ir y buscar su Biblia en Romanos 12, capítulo del 3 al 8, del Romanos 12. Capítulo 12, versículos del 3 al 8, están los dones del Padre. Propósitos y motivaciones básicas de la vida. Número 1, don de profecía. Hablar con franqueza y visión, especialmente cuando lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Eso está en Joel 2, 28, que fue lo que habló Pedro en el discurso de Pentecostés. Demostrar valor en lo moral y un inquebrantable compromiso con los valores dignos. Influir sobre los que están en nuestra esfera de acción con un espíritu positivo de justicia social y espiritual. Bueno, les estoy haciendo un pequeño comentario. Como les digo, en próximos programas voy a estar desarrollando los dones o carismas del Padre. Segundo, don de servicio. Aquí nada más lo voy a mencionar. Tercero, don de enseñanza. Cuarto, don de exhortación. Quinto, don de repartir. Sexto, don de presidir. Y séptimo, don de hacer
misericordia. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy, que es los dones del Espíritu Santo, ya en una forma específica. Y el primer don del Espíritu Santo es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa palabra de sabiduría? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere conocer, quiere saber? A. Perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas. Esa palabra de sabiduría viene a nosotros en un momento que vamos a tener que tomar una decisión tal vez muy importante, una decisión muy difícil. Entonces, el Espíritu Santo nos va a dar esa palabra de sabiduría para llevar a cabo esa decisión de la mejor manera posible. Es una guianza sobrenatural, es una perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas. B. Poder recibido de lo alto para resolver un problema valiéndose de la intuición espiritual. O sea que no es algo que nosotros tenemos, es un don del Espíritu Santo. B, lo voy a leer nuevamente porque esto es trascendental. Poder recibido de lo alto para resolver un problema valiéndose de la intuición espiritual. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos solucionar ese problema de la mejor manera posible. C. Sentido de dirección divina. Como se lo dije anteriormente, no es un asunto que nosotros tenemos, es un sentido de dirección divina, viene del Espíritu Santo directamente a nosotros. D. Ser guiado por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinadas circunstancias. E. Conocimientos correctamente aplicados, la sabiduría interactúa con el conocimiento y el discernimiento. O sea, la sabiduría trabaja o es aplicada con dos de los dones se entrelazan o se trabajan entre sí para llevar a cabo la función que interactúa con el conocimiento y el discernimiento. Bueno, voy a darles un ejemplo de cómo Jesucristo aplicó esa palabra de sabiduría. Dice que cuando los principales sacerdotes y los ancianos intentaron atrapar a Jesús con preguntas capciosas, él tenía la palabra de sabiduría en operación. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 20, versículos del 21 al 26. Repito, este ejemplo de la palabra de sabiduría operando en Jesucristo lo tenemos en el en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 21 al 26. Y se los voy a leer. Dice lo siguiente. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora estos sacerdotes le hacen una pregunta
a Jesucristo, dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? O sea, era lícito pagarle los impuestos a César en ese momento. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero él, percibiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme un denario. Un denario era la moneda en ese momento. El dinero, la moneda. Entonces Jesucristo les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Respondieron y dijeron, de César. Y les dijo, entonces Jesucristo les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron comprender sus palabras delante del pueblo y se maravillaron de su respuesta y guardaron silencio. Jesucristo los dejó calladitos, le quisieron tender una trampa, pero la palabra de sabiduría estaba operando en Jesucristo y le dio una respuesta de acuerdo. Aquí vemos la operación de esta palabra de sabiduría. Y hablando de sabiduría, tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Tenemos a Salomón. En Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés tenemos cómo Salomón hace un análisis de la vida, de su vida y de la vida en general. Son 12 capítulos de ese libro que lo escribió Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. ¿Y cuál es el consejo que nos da este hombre más sabio de la historia? Usted lo puede ver ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, tenemos el consejo del hombre más sabio del mundo en todos los tiempos. Y dice, el consejo que nos da el rey Salomón, dice que el todo del hombre, de la vida, de todo, el todo del hombre, es obedecer los mandamientos de Dios. En eso se resumen todo el análisis que hizo este rey Salomón, el rey más rico de la historia de Israel, el hombre más sabio de la historia de la Biblia, de la humanidad, nos da ese consejo. El todo, después de haber hecho un análisis de la vida, el todo del hombre, el todo del ser humano, es obedecer los mandamientos de Dios. Eso es la obediencia a Dios. La obediencia a Jesucristo. Porque estamos ahora en el nuevo pacto. La obediencia a Jesucristo. Bueno, los mandamientos de Dios están ahí, continúan. Y ese es el todo del hombre, ser obedientes a los mandamientos de Dios. Continúo. El don número 2 que el apóstol Pablo nos está enseñando acá de los dones del Espíritu Santo es la palabra de ciencia o el don de conocimiento. Palabra de ciencia o el don de conocimiento.
Aquí voy a hacerle una descripción. Dice que el don, la palabra de ciencia o el don de conocimiento, es una revelación sobrenatural del plan y la voluntad de Dios. Revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cómo funciona? B. Es una visión sobrenatural. Usted puede estar orando por una persona. Y en ese momento que estás orando por esa persona, el Espíritu Santo te va a revelar algo de esa persona, que solo esa persona sabe. Te lo va a revelar a ti cuando estás orando por esa persona. Esa persona va a quedar impactada, porque solo ella conoce, nadie más. Y tú te lo vas a decir en una oración. Eso quiere decir que en ese momento está operando ese don de ciencia o don de conocimiento. Es algo que Dios te revela a ti, pero que nadie lo sabe, solo esa persona por la que tú estás orando en ese momento. Ese es el don, palabra de ciencia o don de conocimiento para el momento oportuno, en una situación circunstancial que la persona está pasando en ese momento. Sí, visión sobrenatural o comprensión de las circunstancias o de un conjunto de evidencias por medio de revelaciones, es decir, sin ayuda humana alguna, gracias solamente al auxilio divino. Yo puedo estar orando por una persona que no conozco, nunca la he visto en mi vida, y estoy orando por una persona y el Espíritu Santo me puede revelar algo de esa persona que solo ella conoce. Ahí está operando el don de conocimiento o palabra de ciencia. Tenemos varios ejemplos. Tenemos muchos ejemplos aquí. Ejemplos sobre la palabra de ciencia, don de conocimiento. Jesucristo tuvo también ese don de conocimiento, esa palabra de ciencia. Y le voy a leer en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 45 al 51, es cuando Natanael fue llevado a Jesucristo. El Señor le contó qué había estado haciendo él antes de llegar a donde estaba Jesucristo o donde lo llevaron. Lo voy a leer textualmente como lo dice la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 45 al 51, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. Le dijo Felipe a este Natanael: hemos encontrado a Jesús, de quien escribió Moisés y los profetas, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, dice Natanael le dijo, preguntando: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Ven, compruébalo tú mismo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él. Vamos a ver qué dijo Jesucristo de Natanael.
he aquí, palabras de Jesucristo a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Aquí estamos en el versículo 48. ¿De dónde me conoces? Dijo Natanael a Jesucristo. Porque Jesucristo le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo Jesucristo a Natanael. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió y le dijo, ¿de dónde me conoce? Le dijo Natanael a Jesucristo. Jesucristo le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí está operando la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, de cómo el Espíritu Santo le reveló a Jesús dónde había estado Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, ¿cómo sabía Jesucristo que él había estado debajo de la higuera? Eso le impactó a Natanael. Natanael le respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Natanael quedó impresionado con la palabra de ciencia o el don de conocimiento que Jesús le dijo. O sea, era imposible humanamente que Jesucristo sabía de que él había estado debajo de una higuera antes de que lo llamara Felipe para conversar con Jesús. Él quedó impresionado porque ahí se manifestó esa palabra de conocimiento, palabra de ciencia. En el profeta Eliseo se manifestaba mucho la palabra de ciencia. Eliseo ejercitó la palabra de conocimiento más plenamente que la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento. Número 1. Advirtió al rey de Israel de los planes del rey sirio. 2. Le dijo a Naamán, eso está lo del rey, advirtió al rey de Israel de los planes del rey sirio. Eso era porque estaban en guerra. Eso es en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 12. Ya lo voy a leer. Número 2, le dijo a Naamán que sería sanado si se lavaba en el río Jordán 7 veces. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 5 al 19. Le contó a su siervo Giesi, lo que había en su mente. Segunda de Reyes 5 del 20 al 27. Eliseo estaba tan acostumbrado a vivir en lo sobrenatural, a vivir en la palabra de ciencia, que cuando murió el hijo de la mujer sunamita, eso está en Segunda de Reyes 4 del 16 al 17, dice que cuando murió el hijo de la sunamita, dice, cuando murió el hijo de la mujer sunamita,
el Señor no se lo reveló a Eliseo. Y Eliseo se sorprendió. Eliseo se sorprendió porque estaba tan acostumbrado a saber lo que estaba sucediendo. Segunda de Reyes 4:27. Que se sorprendió. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estos dones del Espíritu Santo están totalmente en control de Él. El Espíritu Santo tiene el control de este don en nosotros. Les voy a leer aquí un ejemplo de cuando el profeta Eliseo advirtió al rey de Israel de los planes del rey sirio. Eso está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 12. Escuche cómo advirtió el profeta Eliseo al rey de Israel sobre los planes del rey de Siria que tenía en contra del pueblo de Israel. Dice así: entonces el rey de Siria guerrearon contra Israel y tomó consejo con sus sirvientes, dicho. O sea, hizo una reunión con los sirvientes, con los capitanes con todos los soldados del ejército sirio en un campamento donde estaban. Dice, entonces el rey de Siria guerrearon contra Israel y tomó consejo con sus sirvientes, dicho, en semejante y tal un lugar será mi campamento. O sea, les dijo, vamos a estar en tal lugar, en un campamento, para esperar y atacar al pueblo de Israel. En semejante y tal lugar será mi campamento. Eso se lo dijo el rey sirio a sus soldados. Y el hombre de Dios enviado hasta el rey de Israel dijo, o sea, el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel, tenga cuidado que no pases semejante a tal lugar, porque para allá van los sirios. Tenga cuidado, no pases por tal lugar, porque ahí van a estar los sirios. O sea, ¿cómo sabía Eliseo? Ahí estaba operando la palabra de ciencia, el don de conocimiento en Eliseo. Y le advirtió al rey de Israel que no pasara por ese lugar, porque ahí estaba el rey sirio esperándolos para emboscarlos. Y el rey de Israel, enviado al lugar que el hombre de Dios le dijo y le advirtió, y confirmó que sí, y se salvó. No una ni dos veces. Quiere decir que muchas veces. Por lo tanto, el corazón del rey de Siria estaba muy preocupado por esto, y llamó a sus sirvientes y les dijo que le mostrara cuál de ellos estaba a favor del pueblo de Israel. O sea, el rey de Siria pensó que era que uno de sus soldados lo estaba traicionando, pero no era así. Era el don que operaba, el don de ciencia que operaba en el profeta Eliseo. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado. Como les he dicho en programas anteriores, esto no es un asunto de correr, sino de que a usted le quede claro, por lo menos en este caso de hoy, cuáles son los dones del Espíritu Santo y para qué sirven,
¿Cuál es la función? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la función de esos dones? ¿Cómo operan? ¿En qué circunstancias operan? Bueno, voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo opere esos dones en ti y sean activos. Como les dije, lo primero de los dones es, tenemos que ponerlo en práctica. Para saber cómo funcionan los dones en nosotros, lo primero es que tenemos que ponerlo en práctica. Si usted va a ir a un hospital a orar por enfermos, el don de sanidad se va a reflejar ahí. De acuerdo a la función que hagamos, se van a manifestar esos dones en nuestras vidas. Bueno, amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias en este día. Señor Jesús, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, hoy te invito, te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida. Y que el Espíritu Santo venga a vivir en mí. Y que estos dones espirituales fluyan en mi vida para beneficiar la vida de muchas personas. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias y bendiciones.